En el curso de la primera etapa fue atacada por la peste la mujer del decano de la facultad, que iba a pie. Su desdichado marido, viéndola alejarse, quiso de todas formas bajar del coche y quedarse con ella. Hicimos todo lo posible para disuadirle, pero finalmente tuvimos que ceder a su voluntad. La segunda noche de nuestro viaje acampamos ya en pleno campo. 11 habían muerto en el curso del día y otros 3 murieron durante la noche, de modo que a la mañana siguiente ya solo quedábamos 11, ya que Wadov, el profesor de la pierna herida, había huido en el automóvil llevándose consigo a su madre, su hermana y casi todas nuestras provisiones. Fue aquel día cuando, estando sentada en la cuneta de la carretera para descansar, vi el último aeroplano. El humo era en el campo mucho menos denso y vi que el avión parecía dar vueltas sin rumbo por el cielo, completamente desamparado, a una altitud de unos 200 pies. ¿Qué le había ocurrido? No sabría decirlo. Al cabo de unos momentos empezó a descender aceleradamente. Luego el depósito de gasolina del avión estalló y el avión, tras vacilar todavía unos momentos sobre sus alas, cayó perpendicularmente al suelo como un bloque de plomo. Desde aquel día no he vuelto a ver ningún aeroplano. Muy a menudo, durante los años que siguieron, escruté el cielo, esperando contra toda esperanza ver aparecer alguno anunciando que, en algún punto del ancho mundo, había sobrevenido un islote de la antigua civilización. Pero nada. Lo que ocurrió en California ocurrió también en el universo entero. En Niles, el día siguiente, no solo éramos 3 y en mitad de la carretera encontramos a Wadlow y su automóvil. El automóvil estaba destrozado y en unas mantas que había tendido en el suelo yacían muertos Wadlow, su madre y su hermana. Aquella noche dormí profundamente. Aquellas marchas forzadas me habían abrumado de cansancio. Cuando desperté, estaba solo en el mundo. Canfield y Parsons, mis 2 compañeros, habían sido víctimas de la peste. De las 400 personas que se habían refugiado conmigo en la escuela de química y de las 47 que seguían viviendo al comienzo de nuestro éxodo, quedaba solo yo, con el pony Shetland. ¿Por qué razón? No intentaré dar ninguna. No me contagié, eso es todo. Había tenido una posibilidad contra 1.000.000, o mejor dicho, contra varios millones, ya que tal fue la proporción de lo que como yo sobrevivieron. Durante 2 días acampé en un delicioso bosquecillo, lejos de cualquier cadáver. Allí, aunque estaba muy deprimido y pensaba que mi turno de morir llegaría de un momento a otro, recobré en parte mis fuerzas. Lo mismo le ocurrió al pony. El tercer día, cuando empecé a convencerme de que decididamente estaba inmunizado, cargué al pony con la pequeña provisión de conservas que me quedaban y reanudé mi camino a través de un mundo desolado. No encontré ningún ser vivo, ni hombre, ni mujer, ni niño, solamente cadáveres en mi camino. No faltaban los alimentos naturales, la tierra no era entonces como hoy, estaba liberada del exceso de árboles y de las plantas inútiles y estaba bien cultivada en todas partes. Tenía a mi alrededor lo suficiente como para alimentar a varios millones de bocas, y aquellos alimentos maduros y en su punto se perdían. Yo los cosechaba a voluntad en los campos y en los huertos, frutas, legumbres, bayas y granos de todas clases. En las granjas abandonadas encontraba huevos recién puestos y cogía pollos. En los armarios tenía a mi disposición numerosas conservas. Fue muy extraño lo que ocurrió con los animales domésticos. Volvían al estado salvaje y se devoraban los unos a los otros. Las gallinas, los pollos y los patos fueron los primeros en ser destruidos. Los cerdos, en cambio, se adaptaron estupendamente a su nueva vida, y lo mismo los gatos y los perros. Estos últimos no tardaron en convertirse en un verdadero azote, ya que eran numerosísimos. Devoraban a los cadáveres y no dejaban de aullar de día ni de noche. Primero actuaron solos, recelando de los congéneres con que se encontraban, y pronto a entrar en combate con ellos. Al cabo de un poco tiempo, sin embargo, se fueron uniendo formando bandas. El perro es un animal sociable por naturaleza, y al faltarle la compañía del hombre, buscó la de sus semejantes. Había, antes de los últimos días del mundo, numerosísimas especies de perros
perros de pelo corto y de perros de abundante pelaje, perros pequeñitos, tan pequeños que no hubieran sido sin un bocado para los molosos, robustos como los leones de las montañas. Todos los bosquecillos y perritos pequeños, demasiado débiles para el combate, fueron pronto muertos por sus congéneres. Las especies de muy gran tamaño tampoco se adaptaron a la vida salvaje. Finalmente, solo subsistieron los perros de tamaño medio, mejor constituidos y más adaptables a la nueva vida que les imponía. Hablo de los perros lobos, que conocéis perfectamente, y que corren hoy por los campos. ¿Y los gatos?, preguntó Juju. ¿Por qué no van en bandadas como los perros? ¿Por qué, abuelo? El gato, respondió el abuelo, no es un animal sociable. Recuerdo que un gran escritor que vivió en el siglo XIX lo proclamó. El gato es un ser solitario. Antes de que el hombre lo atrajera y lo domesticara en el curso de la vieja civilización pasada, el gato vivía solo. Al hundirse esta civilización, volvió a su libertad y su aislamiento. También el caballo volvió al estado salvaje. Todas las distintas y hermosas especies que el hombre poseía y criaba en otros tiempos han degenerado y se han fundido en un tipo único, el mustang que conocéis. Lo mismo ocurrió con las vacas, las cabras y entre las aves domésticas las palomas. En cuanto a las gallinas y los gallos, los que han sobrevivido, no se parecen ya en nada a las aves de corral de los viejos tiempos. Pero vuelvo al hilo de la historia. Avanzaba pues por un mundo desierto. A medida que iba pasando el tiempo, iba suspirando cada vez más por encontrar otros seres humanos, pero no daba con ninguno y me sentía cada vez más solo. Crucé el valle de Livermore y luego las montañas que la separan en las alturas del valle de San Joaquín. Vosotros, hijitos, no habéis visto nunca ese valle. Es inmenso y magnífico, y hoy está poblado por caballos salvajes que viven allí en grandes manadas de miles y miles de cabezas. Volví allí hace cosa de 30 años, y era tal como os digo. Vosotros, hijitos, imagináis que los caballos salvajes abundan en los valles costeros que frecuentáis. Pues bien, eso no es nada si se compara con las inmensas manadas del valle de San Joaquín. Y fijaos, las vacas, una vez hubieron vuelto al estado salvaje, se establecieron en valles menos altos y más templados, donde podían protegerse del frío. A medida que me alejaba de los grandes centros urbanos, me encontraba cada vez más con pueblos y ciudades pequeñas intactas. Los saqueadores y los incendiarios habían afluido allí en menor abundancia, pero todas estas poblaciones estaban atestadas de cadáveres de apestados, y yo tenía buen cuidado de evitarlas. Cerca de Lathrop, para burlar mi soledad, recogí un par de perros culíes que parecían muy descontentados con su libertad reencontrada, y que volvieron de buena gana y alegremente a la obediencia del hombre. Esas bestias me hicieron luego compañía durante muchos años, y sus instintos eran los mismos que los de vuestros perros. Pero a lo largo de 60 años, vuestros perros han perdido toda su educación ancestral y se parecen más que otra cosa a lobos domesticados. En aquel momento, Cara de Liebre se puso de pie y arrojó una mirada a las cabras para comprobar que no les hubiera ocurrido nada malo. Luego observó la posición del sol, que comenzaba a acercarse al horizonte, y manifestó cierta impaciencia ante la suma abundancia de detalles en que demoraba el viejo. Edwin se le unió a la solicitud dirigida al anciano de aligerar un poco el relato. «Ya no me queda gran cosa que contaros», reanudó el viejo. Acompañado por mis 2 perros, mi pony que me servía de bestia de carga y un caballo que había conseguido capturar y que empleaba como montura, dejé atrás el valle de San Joaquín y luego a otro valle de la sierra, no menos magnífico, llamado Valle de Yosemite. Encontré allí, en el gran hotel, gran cantidad de conservas de toda clase. Abundaba en la caza, en los pastos de los alrededores, y el río que brincaba torrencialmente en el fondo del valle estaba repleto de truchas. Permanecí 3 años en aquel sitio en una soledad absoluta, cuya profunda melancolía solo puede ser comprendida por el hombre que ha conocido la grandeza y el encanto de la civilización. Luego llegó el día en que no pude seguir soportando aquel aislamiento. Me parecía que me estaba volviendo loco. Yo era, como el perro, un animal sociable, y no podía vivir sin la compañía de otros seres de mi misma especie.
Por medio del razonamiento me convencí de que si yo hubiera sobrevivido a la peste, habría probabilidades de que algunos otros hombres hubieran escapado a ella igual que yo. Pensé además que al cabo de 3 años todo germen maligno debía haber desaparecido y que la tierra sin duda alguna era de nuevo habitable. Monté mi caballo y, acompañado como siempre por mis 2 perros y mi pony, me puse en camino. Crucé de nuevo el valle de San Joaquín y, abandonando las montañas, descendí una vez más al valle de Livermore. Era asombrosa la transformación que se había operado en todas las cosas en el curso de 3 años. Apenas reconocía el territorio. Ayer estaba primorosamente cultivado y hoy estaba invadido por un océano de vegetación salvaje y vigorosa que había sumergido al trabajo de los antiguos agricultores. Daos cuenta, hijitos, de que el trigo, las distintas legumbres y los árboles de los huertos que nos daban sus frutos, cuidados diestramente por el hombre desde tiempos inmemoriales, eran dulces y tiernos. En cambio, las malas hierbas y los matorrales espinosos, a los que el hombre había siempre combatido, era de raza más dura y resistente. De modo que cuando en las manos del hombre faltó, esta segunda vegetación fue triunfadora y ahogó la primera. Encontré igualmente numerosos coyotes que se habían multiplicado increíblemente. Luego, grupos de lobos que iban de 2 en 2 o de 3 en 3 y que, como yo, bajaban de las montañas a los territorios de donde en otro tiempo habían sido expulsados. Fue en el lago Temescal, no lejos de lo que en otro tiempo había sido la ciudad de Oakland, donde encontré a los primeros seres humanos sobrevivientes. Ay, hijitos míos, ¿cómo podría transmitiros mi emoción cuando, montado en mi caballo, mientras bajaba la colina que domina el lago, percibí el humo de un fuego de campamentos elevándose entre los árboles? Mi corazón dejó casi de latir y me pareció que se me extraviaba la razón. Luego oí el llanto de un niño pequeño, de un ser humano. Ladraron unos perros y los míos replicaron. Había creído durante largo tiempo que era el último sobreviviente en la tierra tras el inmenso desastre, y ahora percibía el humo, oía el llanto de un niño. Al poco rato, en el borde del lago, delante mío, a menos de 100 yardas, vi a un hombre ponerse en pie. No era ningún ser escuálido o enfermo, no, parecía gozar de excelente salud, y erguido encima de una roca que entraba en el lago, se dedicaba a pescar. Detuve mi caballo y grité. El hombre, que se había vuelto, no contestó. Agité la mano saludándole. Tampoco contestó a mi ademán. Entonces sepulté la cara entre las manos. No me atreví a levantar la cabeza y mirar. Me parecía haber sido víctima de una alucinación y que en aquel momento en que alzara la mirada, todo habría desaparecido. Temía destruir aquella visión maravillosa. Mientras no las desvaneciera mirando, subsistiría en mi pensamiento. Permanecí pues inmóvil hasta el momento en que me sacaron de mi ensueño los gruñidos de mis perros y la voz del hombre que me hablaba. ¿Sabéis qué decía esa voz? No, ¿verdad? Pues bien, decía, ¿de dónde demonios venís? Sí, cara de liebre, tales fueron textualmente las palabras que oí pronunciar a modo de bienvenida en la orilla del lago Temescal hace exactamente 57 años, y jamás otras palabras me habían parecido tan dulces. Abrí los ojos. Vi ante mí un hombre de elevada estatura, de mirada hosca y dura, de sólidas mandíbulas y frente hundida. Me dejé caer, más que bajé del caballo, y lo único que sé es que al cabo de unos instantes estrechaba mis manos entre las suyas mientras lloraba. Le habría abrazado. El hombre no devolvió mis efusiones. Me arrojó una mirada suspicaz y se alejó de mí. Corrí tras él, me aferré a sus manos y volví a sollozar. Ante aquel recuerdo, la voz del anciano pareció quebrarse y corrieron lágrimas por sus mejillas. Mientras los muchachos le observaban entre risitas, él prosiguió. Deseaba estrecharlo entre mis brazos, cubrirlo de besos, y él no quería nada de eso. Era un bruto, un perfecto bruto. Era el tipo más antipático que uno puede imaginarse. Se llamaba... ¿Cómo demonios se llamaba? No me acuerdo de su verdadero nombre, pero le llamaban el chofer. Era el nombre de su antigua profesión, y lo había conservado. Y por esto, la tribu que fundó
se llama la tribu de los choferes. Era un mal sujeto, violento e injusto. Jamás es comprendido por qué la peste le perdonó. Viéndole, parecía como si, a pesar de nuestras risibles lecciones de filosofía, no hubiera justicia en el universo. Ahora, que no podía ya hablar de automóviles y motores y combustibles, era incapaz de decir nada, salvo jactarse de las jugarretas indignas de que había hecho víctimas a sus antiguos patrones y contar cómo les robaba y engañaba. En este tema sus reservas eran inagotables y se vanagloriaba de sus maldades. Y sin embargo se había salvado, mientras que millones y miles de millones de personas, mejores que él, habían muerto. Le seguía hasta su campamento y allí conocí a su mujer. Y aquello sí que era asombroso y penoso. Reconocí a la mujer. Era Vesta Van Warden, que había sido la mujer del banquero John Van Warden. Sí, era ella misma, vestida de harapos y cubierta de cicatrices, con las manos encallecidas y deformadas por los trabajos más duros, la que estaba inclinada encima del fuego del campamento y cocía la comida como una simple pinche de cocina. Vesta Van Warden nacía entre las pompas y la opulencia del más poderoso varón de las finanzas que el mundo conociera. Su padre, Philip Saxon, había sido hasta su muerte presidente de los magnates de la industria. Sin ninguna duda de haber tenido un hijo, ese hijo le hubiera sucedido del mismo modo que un retoño regio hereda la corona. Pero solo había tenido aquella hija, flor perfecta de la desgracia y la cultura de nuestra vieja civilización. Al casarse, como ella, John Van Warden, hombre riquísimo, recibió de Philip Saxon la investidura de su título y su función, a la que él añadió el título de primer ministro del control internacional de los pueblos, y había gobernado de hecho el mundo durante varios años. ¿Había Vesta amado realmente a su marido? ¿Había sentido por él esa loca pasión cantada por los poetas? Lo dudo. Fue ante todo un matrimonio político, como los que se hacían en las viejas cortes. Y era aquella mujer la que cocinaba el guiso de pescado en una vieja lata sucia de hollín. Y el humo, acre, que revoloteaba al viento, irritaba y enrojecía sus ojos maravillosos. Su historia era triste, igual que el chofer y que yo mismo se había contado entre los escasísimos sobrevivientes de la peste. Van Warden había construido en una de las colinas que dominan la bahía de San Francisco un soberbio palacio de verano rodeado de un parque inmenso. Van Warden envió allí a su mujer en cuanto se declaró la plaga. Unos guardianes, armados hasta los dientes, impedían a todo el mundo la entrada a la propiedad y nada penetraba en ella, ya fueran víveres, cartas, que no hubieran sido previamente desinfectados cuidadosamente. La peste entró, sin embargo, y mató a los guardianes en sus puestos y a los criados en sus tareas, y barrió a todo el ejército de intendentes y servidores, o al menos a todos aquellos de sus miembros que no habían huido para ir a morir a otra parte. De este modo, Vesta acabó siendo la única persona viva en el osario de su palacio. El chofer era de los antiguos criados que habían huido. Volvió a la propiedad al cabo de 2 meses y encontró allí a la joven en un pequeño pabellón del parque donde se había instalado. Asustada a la vista de aquel bruto, la muchacha huyó escondiéndose entre los árboles. Erró de un lado para otro durante el día y toda la noche. Aquella joven, cuyos tiernos pies y cuyo cuerpo delicado no había conocido nunca la dureza de las piedras, ni el roce sangriento de las espinas. El chofer la persiguió y la capturó cerca del amanecer. Se puso a golpearla, ¿entendéis, no es cierto? Golpeaba a la frágil mujer con sus enormes puños. Quería que en adelante ella le obedeciera en todo. Pretendía que a partir de entonces fuera su esclava. Ella recogería la leña para el fuego, cocinaría y se ocuparía de los trabajos más viles. Ella, que en toda su vida no había sabido lo que era ejercer un trabajo manual, y ella obedeció, soportó su amor y se convirtió en su criada. Mientras él, que era un auténtico salvaje, descansaba todo el día, daba órdenes a su esclava y vigilaba que las ejecutara. Aparte de ocuparse de cazar y pescar, aquel vago estaba mano sobre mano todo el santo día. Cara de Liebre asintió y declaró dirigiéndose a los otros 2 muchachos. Así era justamente el chofer.
Yo lo conocí antes de su muerte. Era un hombre fuera de lo común. Para distraerse construía mecanismos que funcionaban solos. Mi padre se casó con su hija. Les daba palizas a ambos y también a mí siendo yo muy pequeño. Todo el mundo tenía que obedecerle. Era una bestia asquerosa. Cuando se estaba muriendo me acerqué demasiado a él y tomó un tremendo palo que tenía siempre al alcance de la mano y estuvo a punto de romperme la cabeza. A este recuerdo retrospectivo, Cara de Liebre se frotó su redondo cráneo como si le doliera todavía, mientras los otros dos niños le miraban con interés y el viejo, con la mirada alzada al cielo, se musitaba a sí mismo quién sabe qué cosas relativas a Vesta Van Warden, la squaw que había fundado la tribu de los choferes. No podéis comprender, hijitos, prosiguió el anciano, todo el horror de la situación. El chofer era ayer todavía lo que se llamaba un criado. Sí, un criado. Es decir, se pasaba la vida obedeciendo, agachando la cabeza y haciendo reverencias ante las que ahora se había convertido en su esclava. Ella era una reina de la vida, por nacimiento y por matrimonio. De su manecita blanca y rosa pendía la suerte de millones de seres humanos y daba órdenes a cientos de criados semejantes desde el punto de vista social, al chofer. Durante los días que había precedido a la peste escarlata, el más leve contacto con un ser como el chofer hubiera sido para ella una mancilla imborrable. Sí, así eran las cosas en otros tiempos. Recuerdo haber visto cierto día a la señora Godwin, la mujer de otro magnate, en el momento en que subió a la plataforma de embarque de su dirigible. Se le cayó la sombrilla. La recogió un criado, que tuvo la mala idea de presentarle directamente a ella el objeto. Sí, a ella directamente, a la mujer todopoderosa. Ella retrocedió como si hubiera tenido enfrente a un leproso e hizo signo a su secretario que no se separaba de ella para que tomara la sombrilla y se la entregara. Ordenó además que se le tomara el nombre al audaz criado y que se le despidiera inmediatamente. Vesta Van Warden era una mujer así, y el chofer le dio palizas hasta que aceptó ser su sirvienta. Bill, ahora recuerdo su nombre, Bill el chofer, era un bribón repulsivo, un ser vil entre los viles, desprovisto de toda clase de cultura y de toda delicadeza con las mujeres. Y a él perteneció la maravilla de las mujeres, Vesta Van Warden. Son estas cosas sutiles que se os escapan, hijitos míos, ya que vosotros también sois pequeños salvajes y vuestra naturaleza es primitiva. Vesta para aquel hombre era escandaloso. ¿Por qué, me pregunto, no me tocaría a mí en suerte? A mí me hubiera convenido perfectamente. Yo era un hombre culto, educado y honorable, profesor de una universidad importante. Ya os lo he dicho, no hay justicia en esta tierra. En el tiempo de su grandeza, Vesta se encontraba tan por encima de mí que ni siquiera se hubiera dignado observar mi existencia. Pero después de la peste escarlata, yo hubiera sido para ella un gran partido. Y en vez de eso, ved en qué abismo de degradación cayó. Y ella me hubiera amado, sí, me hubiera amado, estoy seguro. Lo estoy porque el espantoso cataclismo que nos reunió me permitió conocerla de cerca, interrogar sus hermosos ojos, conversar con ella, tomar sus manos en las mías, amarla y saber que ella también sentía por mí los más tiernos sentimientos. Me prefería al chofer, eso estaba claro, porque la peste que había destruido a tantos millones de hombres había perdonado precisamente a aquel. Cierta tarde, mientras el chofer estaba ausente, pescando, habiéndome quedado yo solo con ella, me suplicó que lo matara. Me lo rogó con lágrimas en los ojos, pero el miserable era fuerte y temible, y no me atreví a intentarlo. Al cabo de algunos días le ofrecí mi caballo, mi pony y mis perros si consentían cederme a Vesta. Se rió en mis narices y se negó a ello con insolencia. Me contestó que en los viejos tiempos él había sido un criado, fango que pisaban los hombres como yo y las mujeres como ella. Ahora las cosas se habían invertido. Él era el propietario de la mujer más hermosa del mundo, que le preparaba la comida y cuidaba de los hijos que le había dado. Tú tuviste tu hora, amigo, me dijo. Hoy tengo yo la mía. Y te aseguro que no me disgusta en absoluto, el pasado acabó de veras y no tengo ninguna intención de volver a él.
Así fue como me habló, aunque no con esas mismas palabras. Ya era un hombre terriblemente vulgar y era incapaz de decir nada sin proferir espantosos juramentos. Añadió que si me sorprendía guiñándole el ojo a su mujer, me retorcería el pescuezo y que a ella la golpearía hasta dejarla lisiada. ¿Qué podía hacer yo? Yo tenía miedo, porque él era más fuerte. La misma noche del día que descubrí el campamento del chofer, Vesta y yo tuvimos una larga conversación acerca de muchísimas cosas queridas del viejo mundo desaparecido. Hablamos de libros y de poesía. El chofer nos escuchaba haciendo muecas y soltando risitas. Le aburría e irritaba oír hablar de cosas que ignoraba y era incapaz de comprender. Acabó por interrumpirnos y dijo: «Te presento, profesor Smith, a Vesta Van Warden, que fue en otro tiempo la mujer de Van Warden el magnate. Aquella belleza arrogante y regia es ahora mi squaw. Delante tuyo va a quitarme los mocasines. Mujer, aprisa, enseña al señor Smith lo bien que te he amaestrado». Vi que a la desdichada le relinchaban los dientes y que un rumor de rabia le subía al rostro. El chofer se arremangó y alzó su puño nudoso, disponiéndose a golpear. Tuve miedo y me puse en pie, para alejarme y no presenciar aquello. Pero el verdugo se echó a reír y me amenazó también a mí de una paliza en toda la regla si no me quedaba para admirar el espectáculo. Obligado por la fuerza, me quedé pues junto a la hoguera del campamento, junto al lago Temescal, y vi a Vesta Van Warden arrodillarse delante de aquella bestia humana, gesticulante y peluda, y quitarle al gorila, uno tras otro, los 2 mocasines. No, no, hijitos, vosotros no podéis comprender esto, porque estáis envueltos por el salvajismo y no habéis conocido nada del pasado. El chofer parecía comérsela con los ojos mientras ella se afanaba en aquella tarea inmunda. «Esta mujer», dijo el chofer, «está domada al látigo y briva, profesor Smith. A veces es un poco tosuda, sí, un poco tosuda, pero un buen puñetazo o una buena bofeteada bien aplicada en la mejilla la ponen enseguida tan sumisa y dulce como un corderito». Cierto día el chofer me habló de este modo: «Aquí hay que rehacerlo todo, profesor. Nos toca a nosotros multiplicar y repoblar la tierra. Tú no tienes mujer y yo no tengo ninguna intención de presentarte la mía. Esto no es el paraíso terrenal, pero soy un buen tipo. Escúchame, profesor Smith». Me mostró con el dedo su último retoño, que tenía apenas 1 año. «Es chica», prosiguió. «Te la doy por mujer, solo que tendrás que esperar a que haya crecido un poco. Buena idea, ¿no te parece? Aquí todos somos iguales, y si hubiera una jerarquía, sería yo el sapo más fuerte de toda la charca. Pero yo no soy un tipo intratable, ¿o no? Así pues, profesor Smith, te hago el honor, el grandísimo honor, de darte por prometida a mi hija, hija de Vesta Van Warden. De todos modos, es una lástima, ¿no te parece?, que Van Warden no esté aquí en un rincón para presenciarlo». Permanecí angustiadísimo durante cosa de 1 mes en el campamento del chofer. Me quedé allí hasta que un día, cansado, sin duda, de verme y cansado de la mala influencia que a su juicio yo ejercía sobre Vesta, consideró oportuno prescindir de mí. Con este objeto me contó, como el que no quiere la cosa, que el año anterior, mientras vagaba por las colinas de Contracosta, había percibido humo de una hoguera. Tuve un sobresalto. Aquello significaba que por aquella parte existían otras criaturas humanas, y durante 1 mes entero me había ocultado aquella noticia preciosa, invalorable. Me puse en camino enseguida, con mis 2 perros y mis 2 caballos, a través de las colinas de Contracosta, dirigiéndome hacia los estrechos del Carquinés. Desde la cima de la colina no vi ningún humo, pero en cambio, en su base, en Puerto Cota, descubrí un barquito de acero amarrado a la orilla. Embarqué en él con mis animales. Un trozo de tela que encontré casualmente me sirvió de vela y una brisa del sur me empujó hasta las ruinas de Vallejo. Allí, en los alrededores de la ciudad, encontré los rastros indudables de un campamento recientemente abandonado. Numerosas conchas de venera me explicaron por qué aquellos que les habían dejado tras ellos había llegado hasta los estrechos. Se trataba, como supe posteriormente, de la tribu de los Santa Rosa,
y seguí sus huellas por el antiguo sendero que seguía las líneas del ferrocarril a través de las marismas que se extienden hasta el valle de Sonoma. Descubrí el campamento de los Santa Rosa en la vieja fábrica de ladrillos de Glen Ellen. Eran en total 18 personas. 2 eran viejos, un tal Jones, ex banquero, y un tal Harrison, usurero retirado, que había tomado por mujer a la ex intendente del manicomio de Napa, a la que había encontrado. Esa mujer era la única superviviente entre todos los habitantes de la ciudad de Napa y de las pequeñas ciudades y los pueblos de aquel populoso valle. Luego había 3 hombres jóvenes, Cardiff y Hall, antiguos granjeros, y Wainwright, un hombre del vulgo exjornalero. Los 3, mientras cerraban, habían encontrado mujer. Hall, un bruto analfabeto, había dado con la señora Isadora, que era junto con Vesta Van Warden la más hermosa entre las mujeres de California que había escapado de la peste escarlata. Era una cantante admirable, universalmente célebre, y se encontraba de gira en San Francisco cuando estalló el azote. Me contó durante horas y horas su aventura hasta el momento en que fue recogida y sin duda salvada de la muerte por Hall en el bosque de Mendocino. Se convirtió, y pocas alternativas tenía ello, en la mujer de aquel hombre que bajo su exterior y a pesar de su ignorancia era honrado y bueno. Así que Isadora era mucho más feliz con el que Vesta Van Warden con el chofer. Las mujeres de Cardiff y Wainwright eran muchachas de pueblo, robustas y de sólida armazón, acostumbradas a los trabajos manuales. Era justo el tipo adecuado para la nueva existencia que vivían. Añadid, para completar el total, a 2 idiotas escapados del manicomio de Napa, a 6 niños nacidos después de la formación de la colonia y finalmente a Berta. Berta era una buena mujer, una gran mujer, cara de liebre, pese a los sarcasmos con que tu padre la abrumaba incesantemente. La tomé por mujer y no me arrepentí. Fue vuestra abuela, Edwin y cara de liebre, y también la tuya, Juju. Tu abuela materna, cara de liebre, ya que tu padre, que era el primogénito de Vesta Van Warden y el chofer, se casó con Vera, nuestra hija mayor. Me convertí, pues, en el 19º miembro de la tribu de los Santa Rosa. La tribu aumentó después de mí con otros 2 miembros. El primero fue Morgenson. Era descendiente de los magnates, ya os he hablado de él. Tras haber huido en avión, vagó durante 8 años por las soledades de Columbia Británica, antes de dirigirse hacia el sur y encontrarnos. Esperó 12 años hasta que Mary, mi segunda hija, fue núbil y pudieron casarse. El segundo fue Johnson, que fundó la tribu de Utah. Procedía de la provincia de Utah, un país muy lejano del este, más allá de los grandes desiertos hacia el este. No llegó a California sino 27 años después de la peste escarlata. En todo el país de Utah, nos dijo, no había quedado que él supiera más que 3 supervivientes. Los 3 eran varones. Durante muchos años, aquellos 3 hombres casaron y vivieron juntos hasta que por fin, cansados de su soledad y deseosos de procrearse para que la raza humana no desapareciera de nuestro planeta, se encaminaron hacia el oeste con la esperanza de encontrar mujeres vivas en California. Johnson fue el único que salió indemne del gran desierto, en el que murieron sus 2 compañeros. Tenía 46 años cuando se unió a nosotros. Se casó con la tercera hija de Hall e Isadora, y su hijo mayor se casó con su tía, Cara de Liebre, que era la tercera hija del chofer y de Vesta Van Warden. Johnson era un hombre rebosante de fuerza y de iniciativa. Se separó de los Santa Rosa para montar su propio grupo y formó en San José una nueva tribu, la de los Utah. Es todavía una tribu muy pequeña, de solo 7 miembros. Johnson ha muerto ya, pero sus descendientes han heredado su inteligencia y su energía. No cabe duda que ellos y sus descendientes se verán llamados a desempeñar un papel importante en la recivilización del universo. Aparte de estas 3 tribus, no conozco más que a otras 2 agrupaciones humanas, la tribu de los angelitos y la de los carmelitos. Estas últimas fueron fundadas por un hombre llamado López, descendiente de los antiguos mexicanos que tenía la piel muy oscura y que había sido vaquero de rancho, y por una mujer que había sido sirvienta en el Gran Hotel del Monte. No nos topamos con ellos sino al cabo de 7 años, en cierta ocasión en el que había venido a explorar esta región.
Vivían mucho más al sur, en un hermoso país donde hacía mucho calor. No creo, hijitos míos, que la tierra tenga hoy más de 300 o 400 habitantes. Desde que Johnson cruzó el gran desierto procedente de Utah, no nos ha llegado ningún signo de vida ni del este ni de ninguna otra parte. Ha desaparecido el mundo magnífico y poderoso que yo conocí en los días de mi infancia y de mi juventud. Ha quedado aniquilado. Hoy yo soy el único superviviente de la peste escarlata y solamente yo conozco las maravillas del lejano pasado. El hombre que fue en otro tiempo dueño del planeta, dueño de la tierra, el mar y el cielo, el hombre que fue un verdadero Dios, ha vuelto a sus primitivos estados de salvajismo y busca su subsistencia siguiendo los cursos del agua. Pero se multiplica a prisa. Tu hermana, Cara de Liebre, tiene ya 4 hijos. Estamos preparando un nuevo salto hacia la civilización. El objetivo está lejos, sin duda, incluso lejísimo, pero se alcanzará ineluctablemente. Dentro de un centenar de generaciones, nuestros descendientes, demasiado numerosos en nuestra tierra, cruzarán las sierras y generación a generación se extenderán hacia el este por el gran continente americano. Pasará mucho tiempo de aquí a entonces. Hemos caído muy abajo, desesperadamente muy abajo. Ojalá hubiera sobrevivido algún científico, algún físico o químico. Qué preciosa ayuda sería para nosotros. Pero no fue así y hemos olvidado toda la ciencia. El chofer había empezado a trabajar nuevamente el hierro y él fue el que construyó la fragua que hoy utilizamos. Mas por desgracia era un perezoso que limitó ahí sus esfuerzos y que a su muerte se llevó consigo todo lo que sabía de mecánica y del arte de trabajar los metales. Yo no entendía nada de esas cosas, yo era un hombre de letras nada más, un humanista, y los demás supervivientes carecían de toda instrucción. El chofer había logrado otras 2 operaciones que conocemos gracias a él: la fabricación por medio de la fermentación del alcohol y de las bebidas fuertes y el cultivo del tabaco. Se valía de estos conocimientos para emborracharse y fue en un exceso de embriaguez que mató a Vesta Van Warden. Estoy completamente convencido de esto, aunque él siempre afirmó que su mujer se había ahogado al caer al lago Temescal. Y ahora, queridos hijitos, permítanme que os dé algunos buenos consejos. Os irá bien si le sacáis provecho para vuestra vida. Ante todo, desconfiad de los charlatanes y de los brujos que se hacen llamar a sí mismos médicos. Es gente extremadamente peligrosa que envilece y deshonra en nuestro pequeño mundo una profesión que en otros tiempos era la más noble de todas. Veo a mi alrededor que la superstición en sus manos consigue día a día nuevos progresos, y este mal irá empeorando porque el hombre está muy desgraciado. Estos falsos médicos son, os lo aseguro, unos malditos ladrones, unos maleantes infernales que solo tienen un objetivo: atraparos en su poder y sacaros todo lo que poseéis. Fijaos, por ejemplo, en ese joven de ojos desiguales que conocemos por el nombre del Visco. Vende a todo el mundo encantamientos y sortilegios contra las enfermedades y no vuelve nunca del vacío de sus expediciones. Llega incluso al extremo de prometer el buen tiempo a cambio de buena carne y buenas pieles. A los que se permite contradecirle y proclamarse abiertamente enemigos suyos, les manda lo que él llama bastón de la muerte. Yo, que fui el profesor Smith, James Howard Smith, declaro que se vanagloria y miente descaradamente. Se lo he dicho en plena cara. ¿Por qué, como castigo, no me ha enviado el bastón de la muerte? Porque sabe perfectamente que conmigo no valen sus payasadas. Pero tú, Cara de Liebre, te has hundido tanto en la superstición que si esta noche te despertaran y te encontraras a tu lado el bastón de la muerte, morirías sin lugar a dudas. Y morirías no porque ese bastón tenga poder alguno, sino porque no eres sino un pequeño salvaje, de espíritu crédulo y sumido en tinieblas. Es preciso destruir a todos estos explotadores de la credulidad pública, y también es preciso reencontrar estos inventos útiles que hemos perdido. Por todo esto, para ayudaros en esta tarea, he de deciros ciertas cosas que vosotros, hijitos, repetiréis a nuestra vez a vuestros hijos cuando los tengáis. Deberéis repetirles que el agua, cuando se calienta al fuego,
se transforma en una sustancia maravillosa que se llama vapor, que este vapor es más fuerte y poderoso que 10.000 hombres juntos y que, si se maneja y orienta adecuadamente, puede realizar todas las tareas del hombre. Hay también cosas que es muy útil conocer. La electricidad que producen en el cielo los relámpagos es también una servidora del hombre. En otros tiempos fue su esclava y algún día volverá a serlo. El alfabeto es una invención muy distinta, pero no menos preciosa. El conocerlo me permite leer libros y comprender el significado de multitud de pequeños signos que están impresos en ellos, mientras que vosotros, mis pobres hijitos salvajes, no conocéis otra cosa que la escritura grosera de las imágenes simbólicas que preceden los diversos objetos. En la gruta de la colina del telégrafo, que es muy seca y que conocéis bien, y hacia la cual me veis ir a menudo a la cima de aquel acantilado, he reunido muchos libros que he encontrado y que contienen un resumen de la sabiduría humana. He colocado allí también un alfabeto, con una clave explicativa que permite leer y comprender su relación con la escritura de las imágenes. Llegará el día en que los hombres menos absortos en las necesidades de su vida material aprenderán de nuevo a leer. Entonces, si ningún accidente ha destruido mi gruta y su contenido, sabrán que el profesor James Howard Smith vivió en otro tiempo y salvó para ellos el legado espiritual de los antiguos. Otra cosa que el hombre futuro encontrará sin duda, estoy seguro de ello, será la fórmula para hacer la pólvora para los fusiles, en ese polvo negruzco que en otro tiempo permitía matar a larga distancia. Ciertas materias que se obtienen de la tierra, mezcladas en las proporciones adecuadas, producen la pólvora de fusil. Esto queda explicado en mis libros, pero yo soy demasiado viejo y por lo demás me faltarían los utensilios necesarios para conseguir esta fabricación. Lo lamento, ya que mi primer disparo sería para liberar al mundo del visco, de ese charlatán que hace que florezca ya la superstición y empieza a envenenar con ellas a la humanidad que renace. Juju protestó. El visco, dijo, es un gran sabio. Cuando yo sea hombre, iré a verle. Le daré todas mis cabras y toda la carne y todas las pieles que podré conseguir y le pediré que me enseñe sus secretos y a ser un médico como él. Entonces seré temido y respetado como lo es él. Todo el mundo caerá a mis pies con la cara en el fango. El anciano meneó gravemente la cabeza y murmuró: es extraño oír las mismas ideas absurdas y obstinadas que formulaban los hombres de otros tiempos en boca de un joven salvaje, sucio y vestido con pieles de animales. El universo ha sido aniquilado, conmocionando hasta su destrucción, pero el hombre sigue siendo el mismo. Cara de Liebre, interviniendo en la discusión, hizo objeto a Juju de una severa reprimenda. Cuidado con engañarme, te lo advierto, dijo. Si algún día te pago para que envíes a alguien el bastón de la muerte y la cosa no funciona, te romperé la cabeza, Juju. Sí, te romperé la cabeza, ¿lo has entendido? Yo, dijo Edwin suavemente, quiero no olvidar nunca lo que el abuelo nos ha dicho de la pólvora de fusil. Cuando haya encontrado el modo de hacerla, seré yo el que os llevaré a todos por donde quiera. Tú, cara de liebre, cazarás para mí y me entregarás la carne. Y tú, Juju, cuando seas médico, enviarás el bastón de la muerte a quien yo te diga, y todos me temerán. Si cara de liebre trata de romperte la cabeza, tendrás que vérselas conmigo y yo te mataré con mi pólvora. El abuelo no es tan tonto como creéis. Yo aprovecharé sus lecciones y os dominaré a todos. El anciano meneó tristemente la cabeza. Volverá a empezar la misma historia, dijo hablándose a sí mismo. Los hombres se multiplicarán y luego lucharán unos contra otros. Cuando hayan descubierto la pólvora, se matarán a miles y luego a millones. Y así, por medio del fuego y de la sangre, se formará una nueva civilización. Quizás, para llegar a su apogeo, necesitará 20, 40, 50.000 años. Reaparecerán por sí solos los tres tipos eternos de dominación: el sacerdote, el soldado y el rey. La sabiduría de los tiempos pasados, que será la de los siglos futuros, ha sido expresada por boca de estos niños. La gran masa trabajadora, duramente como en el pasado, y sobre un amontonamiento de carroñas sanguinolentas, crecerá la sorprendente y maravillosa belleza de la civilización. Aunque yo destruyera todos los libros de mi gruta, el resultado sería el mismo.
No por eso la historia del mundo dejaría de reanudar su curso eterno. Cara de Liebre se puso en pie. Miró el sol, que estaba ya muy bajo, y arrojó un vistazo a sus cabras que seguían comiendo apaciblemente su hierba. El viejo no fastidia, no para de refunfuñar. Está chocho, ya es hora de volver al campamento. Con la ayuda de Juju y de los perros, Cara de Liebre reunió a sus cabras y los condujo por la prisa de la vía del ferrocarril hacia el profundo bosque donde se perdieron de vista. Edwin, con su rabo de cerdo en las orejas, se había quedado solo con el abuelo, que seguía hablándose a sí mismo. Edwin observaba divertido un pequeño grupo de caballos salvajes que habían venido a juguetear en la arena de la playa. Había como una veintena, caballitos jóvenes en su mayor parte y varias yeguas guiadas por un soberbio semental. La ardiente bestia se erguía frente al mar en la espuma de la rompiente, con el cuello tenso y la cabeza alerta, brillándole los ojos con resplandor salvaje y olfateando el aire salado. —¿Qué es esto? —preguntó el viejo, saliendo por fin de su ensimismamiento. —Caballos —contestó Edwin—. Es la primera vez que los veo llegar hasta aquí. Los leones de las montañas, que son cada vez más numerosos, los empujan hacia el mar. El sol estaba a punto de desaparecer detrás del horizonte. En un cielo donde rodaban gruesas nubes, su disco llameante disparaba en abanico sus rayos rojos, más allá de las dunas, de la orilla pálida y desolada, donde relinchaban los caballos y venían a morir las olas. Los leones marinos seguían arrastrándose en las negras rocas marinas o retozaban entre las olas, emitiendo mugidos de batalla o de amor. El viejo canto de las primeras edades del mundo. —Ven, abuelo —dijo Edwin, tirándolo al viejo del brazo. Y las dos siluetas hirsutas, vestidas de piel, volvieron la espalda al mar y siguieron el camino de las cabras hacia el bosque por la pista de la vía férrea.